El ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, aseguró que antes del próximo 21 de mayo enviarán al Congreso los proyectos que terminan con el lucro, el copago y la selección escolar. También aseguró que las reformas se llevarán adelante dialogando con todos los sectores. Queremos conversar de algunas reacciones sobre esa entrevista y declaraciones que entregó ayer el ministro de Educación. Está con nosotros la presidenta de la FEUC, Nashla Auermann. Nashla, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Ayer te vi, estabas ahí de público en el programa El Informante de TVN, escuchando atentamente al ministro. Recojo lo que dice el encabezado. Antes del 21 de mayo, fin al lucro, fin al copago y fin a la selección. ¿Es un buen punto de partida? ¿Te parece que es la dirección correcta de cómo el gobierno se plantea para empezar esta discusión legislativa? Creo que han sido claros de alguna manera con el fin al copago, aunque no sabemos cómo va a ser. El fin a la selección me parece súper positivo y necesario, por supuesto. Ahora, con el fin al lucro me pasa que aquí hay si bien se demostró un interés por explicar a la ciudadanía, por dejar las cosas claras, hay una información que de alguna manera es un engaño en cuanto ellos han expresado públicamente, no solo en los medios, sino también en la invitación que nos hicieron como Confech, que el fin al lucro va a ser fin al lucro con fondos públicos. Por lo tanto, nos parece que es contradictorio, por una parte, decir, no solo el ministro Eizaguirre, sino Elizalde, lo veíamos hace unos minutos, decir que queremos hacer una reforma fundacional, estructural, desde cero, que comprenda la educación como un derecho, si vamos a avalar que los privados puedan seguir lucrando con la educación. Entonces, yo no tengo problemas con que la gente quiera poner negocios, pero no con la educación, y nos parece que ese es un engaño que hay que aclarar. Si quieren hacer una reforma educacional parcial, que lo transparenten y todos podamos entender con qué reglas estamos jugando y podamos conversar en base a claridades que se han expresado como tal. Tú ayer decías, estuviste en el estudio, la intención de la invitación al programa que ustedes estuvieran ahí era que la pudieran formular preguntas al ministro, lo que al final no ocurrió. Claro. Entiendo que esa pudo haber sido la primera de tus preguntas. ¿Qué más le hubieras preguntado al ministro en ese estudio de televisión si es que hubieses tenido la posibilidad? A ver, creo que lo que me falta a mí personalmente, creo que también tiene mucho que ver con el discurso que hemos venido dando como movimiento estudiantil, son claridades concretas, no sobre cuáles son los 3 primeros proyectos, sino cómo se van a llevar a cabo estos cambios. Y no solo cómo en la metodología, sino con quién. Nos parece que hay un vacío enorme, no solo en titulares, te puedo decir mucho, o sea, de acceso no hemos hablado de métodos de acceso, hablamos de gratuidad, pero ¿qué pasa si esa gratuidad no va acompañada de cambio en el sistema de acceso? Estaríamos financiando la educación a todos los que pueden entrar con PSU, que es una segregación que ya a una discusión tremenda. Aparte de esos vacíos, no se habló de si es que va a existir un proceso participativo. O sea, ¿cómo entra la ciudadanía en esta reforma? ¿En qué momento? Y ahí, por ejemplo, cuando él dice que se ha reunido con los profesores, que se ha reunido con los asistentes de la educación, que se ha reunido o que se quiere reunir con ustedes, que se ha reunido con los rectores, ¿no ha sido ese por lo menos un canal suficiente a juicio de ustedes? Nosotros creemos que es necesario el diálogo, por supuesto, en las organizaciones y en sus diversos representantes, pero hay una parte de la reforma de la que esperamos, ellos quieran, que toda la ciudadanía nos sintamos parte, no por el cargo que tenemos, sino porque somos estudiantes, porque somos familia, porque hay padres de familias, porque todos somos todos los ciudadanos los que hemos defendido esto, no solo los dirigentes estudiantiles ni los líderes de organizaciones sociales. Y en ese sentido creemos que falta una propuesta o por lo menos pronunciarse respecto de cuál es el proceso en que va a llevar a cabo esta reforma. Nos interesa la reforma, que salga bien, por supuesto, que sea una reforma estructural, pero también nos interesa el proceso para llegar a esa reforma, y de eso no se ha hablado prácticamente nada. ¿Con qué sensación te quedaste cuando él dice no va a haber fondos públicos para universidades que entreguen títulos de baquelita? ¿Cómo determinar, decía yo ayer mientras lo escuchaba, cuál es el título de baquelita y cuál no? Claro, o sea, yo le pregunto, o sea, para decir esa afirmación claramente hay un contexto, me imagino. Yo me pregunto cuáles son esas universidades a las que se refiere. ¿Se refiere, por ejemplo, a la Universidad de la América? Por ejemplo, ¿y qué va a pasar con esos alumnos, más de 30.000 alumnos? ¿Hay una solución pensada o vamos a repetir el caso de la Universidad del Mar? Entonces, me parece, y tienes razón con lo que te decía al principio, que son pronunciamientos generales, son necesarios para ir aclarando el camino, pero falta la parte concreta, el detalle, reales claridades, y creo que para eso es necesario un pronunciamiento mucho más serio, con más tiempo, espero, o por lo menos con más profundidad en las declaraciones. De los otros temas que aborda, él dice, vamos a privilegiar a las universidades estatales, porque por más vocación pública que tengan las universidades privadas, con vocación pública, donde cae la católica, siempre pertenecen a un dueño que tendrá un punto de vista particular, que no es la sociedad toda. ¿Qué pasa ahí? Ahí vuelve a haber un punto de diferencia respecto de cómo y dónde van a ir
las platas, porque dicen que a la medida que tengan un dueño, por más vocación pública, bueno, no responde a la sociedad toda. ¿Te hace sentido? A ver, mira, nosotros como movimiento estudiantil, y aquí hay una postura que está clara, se está discutiendo en las distintas asambleas locales, como dijimos desde el último Confech, pero aquí hay una postura clara y tiene que ver con que nosotros creemos que el financiamiento a las instituciones no debe pasar por si es católica o laica, por si es azul o blanca, de quién es la propiedad, sino que debe atender al rol que está cumpliendo esa universidad. Ahora, el problema está en cómo vamos a definir ese rol. Y ahí entran temas como los que él mencionó también ayer en gran parte, que tienen que ver con innovación docente, con investigación, con democratización, pero quizás con muchas cosas más. Y esa es una discusión que tenemos que tener en profundidad y que tiene que ver con la calidad, con el sistema de acceso, con todos los temas que tienen que ver con esto y que no creemos nosotros que no se agota y no se reduce a decir que si es católica no va a tener financiamiento, si es laica sí, porque creemos que ese no es el fin de la educación que debe promover el Estado, sino estamos hablando de un proyecto educativo serio, con calidad, y eso requiere que hablemos de todos estos temas que en el fondo terminan siendo relegados y terminan siendo una discusión de titulares que no... Y respecto de eso, por ejemplo, para tenerlo bien claro, ustedes como movimiento estudiantil no tendrían problemas si el Estado le entrega recursos a un privado en la medida que ese privado no lucre. A ver. Porque si da un poco lo mismo si la universidad es azul, amarilla, verde, y quién sea el que está detrás de ese proyecto educativo, a ver, mira, para entenderte bien. Sí, hay dos cosas. O sea, primero, nosotros creemos que deben haber prioridades, y esas prioridades están muy lejos de ser las universidades privadas. Ahora, en las universidades privadas hay un gran espectro de universidades, o sea, no podemos comparar, por ejemplo, la Universidad Católica, una universidad que tiene un innegable rol público, con otras universidades que han demostrado ser universidades basadas en la docencia, que no tienen investigación, que lucran, como tú decías, y por supuesto que esas diferencias son clave a la hora de dar financiamiento. Ahora, nosotros sí creemos que es prioritario las universidades estatales y las universidades de regiones que están en una situación de precariedad, pero donde el problema no es solo la calidad de los profesores, sino como que se corta la luz en mitad de la clase. Entonces, obviamente hay una inyección de recursos mucho más importante en instituciones que están más precarizadas y que deben ser prioridad del Estado porque son parte del Estado. Pero eso no significa que tenemos que abandonar la discusión del rol público a la hora de diferenciar a quiénes van a ir el financiamiento en ese espectro. Y ahí, en esa discusión, hay universidades como la Universidad del Mar y otros bastantes casos que ya están en discusión, que tienen que tener una solución concreta y no pasa por un compromiso de cambiar, sino por analizar realmente cuál es el rol que están teniendo. Y hay universidades que van a tener que ser cerradas, como las que él decía del título de Baquelita, pero con una respectiva solución, una solución decente. Y eso todavía no se habla y no se ha discutido, no sabemos qué es lo que va a pasar con esos estudiantes. Y respecto, por ejemplo, de otra idea que les esbozaba, cuando plantea que para que las universidades tengan financiamiento público van a tener que recibir al menos o tener dentro de sus estudiantes por lo menos el 20% de matrículas que vengan del primero o segundo quintil. Sí. Esa es una buena idea, y lo segundo que me cae como inquietud es qué va a pasar con la familia clase media, que probablemente no cae en esos quintiles, pero que resulta que probablemente, no sé, con 1,5 millones de pesos resulta que tiene que financiarle la educación a 3, y por lo tanto ese 1,5 millones de pesos resulta que se reduce a nada cuando tiene que poner plata para estudiar. ¿Te hace sentido eso de los quintiles como una norma para poder tener financiamiento público? Eso tiene mucho que ver con lo que te decía antes sobre cómo vamos a caracterizar estas condiciones para recibir financiamiento del Estado. Creemos que eso es algo que también tiene que discutirse, no puede zanjarse desde un grupo de 3 personas o entre 4 paredes, sino que tenemos que entender primero la realidad de nuestro país, la realidad de las familias, que tiene que ver con lo que tú decías, y también, y sobre todas las cosas, el objetivo que vamos a poner en nuestras instituciones educativas. Y eso quiere decir si vamos a relegar la inclusión o la diversidad de una universidad a una exigencia de un cierto porcentaje de quintiles, o vamos a hablar de una educación diversa, de una diversidad de cátedra, vamos a hablar de una inclusión que no solo pasa por exigir un quintil, sino por un sistema de acceso que es inclusivo, del que tampoco hemos hablado prácticamente nada. No se ha hablado, la PSU no se ha tocado. No sabemos si vamos a tener un sistema externo de acceso, si vamos a medir vocación, si vamos a medir intereses, si vamos a medir interculturalidad. Hay un montón de temas que van enlazados al financiamiento y a la calidad y que nos permiten a nosotros como movimiento estudiantil entender que este es un sistema complejo y que tiene que ser abarcado como tal, no con reformas parceladas que en el fondo no tienen conexión con todos los temas que enmarcan esta reforma. Nashla, ayer al ministro le preguntaron cómo estaba y él dijo: sí, estoy abrumado. Reconoció que estaba durmiendo poco porque la tarea que tiene por delante es súper difícil y porque
para resolver el problema de la educación en Chile es un problema enorme que probablemente se va a demorar varios años. Sí. Pero si uno lo aterrizara, y hoy día la gente que nos está mirando dice ya, ¿por dónde partimos? Porque efectivamente yo te escucho y hay razón cuando dices, mire, me hablan de gratuidad aquí, pero resulta, y me hablan de acceso, pero resulta que por acceso antes viene la PSU, y si me voy para atrás, ¿cómo doy la PSU si mi calidad en el colegio fue mala? Y si mi calidad del colegio fue mala, tengo que hablar de los profesores. O sea, es un tema de nunca acabar. Y por lo mismo quiero preguntarte algo que quizás es difícil, pero con esta madeja enredada de nunca acabar, ¿por dónde se parte? Sí, mira, yo creo que es una gran pregunta que todos nos hacemos. Nosotros, primero que todo, entendemos que hay plazos y queremos que esto se tome el tiempo que tenga que tomarse para que salga bien. Pero por supuesto que se pueden partir por algunas cosas, como a mí me parece bien que se esté hablando de poner prioridad en el fin a la selección, al copago, al lucro, pero ojo, tiene que ser a todo el lucro. O sea, nosotros queremos una reforma educacional que sea para todos los chilenos, y eso implica a los pobres y a los ricos también, y a los de clase media también. Queremos algo universal porque es un derecho y tiene que ser para todos. Ahora, si bien se puede partir por ciertas reformas o proyectos de ley, nosotros queremos y necesitamos que todos entendamos que esto es un sistema complejo. O sea, no podemos tirar 3 proyectos de ley sin pensar en todo lo que está detrás. O sea, no es todo nada, pero sí pensemos todo al mismo tiempo, porque está todo relacionado. O sea, no se trata de solucionar todo al mismo tiempo, pero si estamos hablando de financiamiento, tenemos que ser capaces de verlo en el mapa, y que tiene que ver con acceso, tiene que ver con calidad, tiene que ver con el rol de los docentes, y esa discusión constante de no olvidarnos que esto es un sistema que está más arriba, va a permitir, creemos nosotros, entender la importancia y la conexión que tienen todas las cosas, y nos va a permitir tener una reforma que es integral, que es transversal y que es universal. Nashla, entiendo que tienen Confeche este fin de semana en el norte, Copiapó. Copiapó, sí. ¿Por qué están pensando, o sea, según la información de la prensa, tú me dices si están perdidos, es que van a ver y resolver ahí si se juntan a conversar con el ministro y cuál es el puente para establecer ese diálogo? ¿Por qué hay que pensarlo tanto? Si evidentemente que para que todos los actores sociales y ustedes que son fundamentales, los estudiantes, tengan cabida, no hay que cuestionarse mucho si hay que dialogar, es evidente que hay que dialogar. ¿Por qué hay que llevar el tema de si conversan o no a la Confeche? Sí, no, mira, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una postura, siempre hemos estado dispuestos al diálogo. En el Confeche anterior estaba la posibilidad de que nos llamaran a dialogar, por lo tanto lo discutimos. Y de ahí, del Confeche anterior de Temuco, se zanjó la postura dialogante del movimiento estudiantil. Pero fijar una fecha requiere un poco más de cautela y de conversación, y eso es lo que nosotros vamos a zanjar en el Confeche. Porque creemos que tiene que haber una coordinación que no pasa solo por la decisión de 2 dirigentes, sino que tiene que ser una discusión que, recordemos, una de las tareas que nos pusimos esta semana se ha estado discutiendo en las universidades. En todas las universidades se han llevado procesos de discusión respecto a esto mismo, y me refiero no solo a la reforma educacional, sino al diálogo con el gobierno. Por lo tanto, en ese espacio es donde van a converger todas estas posturas de las distintas federaciones, que en el fondo son todos los estudiantes, y esperamos ahí zanjar una postura mucho más específica y detallada de lo que esperamos para ese diálogo, que tiene posturas generales, tiene disposiciones generales que ya se acordaron, pero como esto no estaba en la agenda, por supuesto que cambia, y esperamos tener una postura mucho más clara, mucho más detallada y precisa, con el valor que le van a dar las discusiones territoriales y locales. Nashla, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN a conversar con nosotros. Que te vaya bien. Gracias.